En este video veremos la replicación del ADN. Bien, en esta ocasión les hablaré sobre la replicación del ADN. El tema de cómo el ADN se replica para formar organismos idénticos es una genialidad, pues antes de estudiarse a fondo no se tenía idea de cómo podía hacerse una copia totalmente idéntica. Y les hablaré un poco de esto. Lo primero, pues son las reglas fundamentales. La primera es que es semiconservadora. Fue propuesta por Watson y Crick en 1953 y se confirmó hasta 1957 con el experimento de Mendelssohn-Stoll. Y básicamente a lo que se refiere es que cada cadena de ADN actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena, para obtener como resultado dos moléculas de ADN nuevas idénticas, pero cada una con una cadena nueva y otra vieja, como lo podemos ver aquí. Lo siguiente que les voy a presentar es el experimento de Mendelssohn-Stoll. Bien, pues lo primero fue que se cultivaron células durante muchas generaciones en un medio que contenía solo nitrógeno pesado, de modo que todo el nitrógeno en el ADN era 15 nitrógeno. Se ve esa línea azul cuando el ADN fue centrifugado en un gradiente de densidad en el sistema Hill. Después se transfirieron las células a un medio que solo contenía nitrógeno ligero. El ADN celular aislado, después de la primera generación, alcanzó el equilibrio en una posición superior del gradiente en el sistema Hill, la línea morada, como se puede ver ahí. Ya después, en un segundo ciclo de replicación, produjo una banda de ADN híbrida, la morada y una línea roja, confirmando que la replicación era semiconservadora. La siguiente regla es que empieza en un lugar de origen y avanza de forma bidireccional. Después de confirmar que era semiconservadora, se plantearon preguntas como: ¿empieza la replicación en sitios al azar o en un punto fijo? ¿Es una sola dirección o en ambas? Y bueno, John Kearns, mediante la autorradiografía, fue quien observó que la replicación era un proceso coordinado. Lo que hizo fue incorporar radioactividad al ADN de Entamoeba coli en un medio que contenía timidina marcada con tritio. Fue aislado de células en un proceso de replicación. Mostraba un lazo extra. Por lo que Cairns llegó a la conclusión de que el lazo extra era el resultado de la formación de dos cadenas hijas, cada una complementaria de una cadena parental. Como podemos ver ahí. Uno o ambos extremos del lazo son puntos dinámicos llamados horquillas de replicación, donde el ADN parental es desenrollado y las cadenas separadas rápidamente replicadas. Una variante de este experimento indicó que la replicación de los cromosomas era bidireccional, o sea que los dos extremos del lazo tienen horquillas de replicación activa. Como podemos ver aquí, que la rezagada va a un sentido y la continua a otro. Bueno, aquí pues les mostraré la visualización de la replicación bidireccional del ADN. Primero, la replicación de un cromosoma circular forma una estructura semejante a la letra griega Z, ya que ambas hebras se replican al mismo tiempo. Las hebras nuevas son las rojas. Después, el suministro de tritio durante un corto periodo inmediatamente antes de detener la reacción permite distinguir entre la replicación unidireccional y bidireccional. La marca roja se encuentra en una o en las dos horquillas de replicación en las autorradiografías. Ahí las podemos ver. En la primera va a una dirección y la segunda va es en dos direcciones. Bueno, la siguiente regla es la síntesis de ADN progresa en dirección 5' a 3' y es semidiscontinua. Bueno, las cadenas de ADN siempre son sintetizadas en la dirección 5' a 3', siendo el 3' un OH libre, que sería el punto de elongación del ADN. Debido a que las dos cadenas de ADN son antiparalelas,
la cadena que actúa como molde se lee del extremo 3' al 5'. Si la síntesis transcurre siempre en la dirección 5' a 3', no se podrían sintetizar simultáneamente, al ir en la misma dirección. Así que a medida que se desplaza la horquilla, una tendría que ser sintetizada en dirección 5' 3'. Aquí lo podemos ver, de 3' a 5' y de 5' a 3'. Esto fue resuelto por Reiji Okazaki. Él descubrió que una de las cadenas nuevas de ADN se sintetiza en forma de trozos cortos, denominados fragmentos de Okazaki. Eso arrojó a la conclusión de que una de las cadenas es sintetizada de modo continuo y la otra de modo discontinuo. Ahí les muestro los fragmentos de Okazaki. Y bueno, la hebra continua o hebra conductora es aquella cuya síntesis es en dirección 5' a 3'. Transcurre en la misma dirección que el movimiento de la horquilla de replicación. Y la hebra discontinua o rezagada es aquella cuya síntesis es en dirección 5' a 3' y transcurre en dirección opuesta a la dirección del movimiento de la horquilla. Ahí están las dos, y las dos en direcciones opuestas. Bueno, ya salimos de las reglas y mencionaremos que el ADN es sintetizado por ADN polimerasa. Y bueno, la búsqueda de una enzima que pudiera sintetizar el ADN empezó con el trabajo de Arthur Kornberg en 1955, donde culminó con la purificación y caracterización de una enzima con una sola cadena polipeptídica conocida como ADN polimerasa 1. Los trabajos iniciales sobre el ADN polimerasa 1 definieron dos requerimientos básicos para la polimerización del ADN. Bueno, primero es que todas las ADN polimerasas requieren un molde de ADN, según las reglas de apareamiento de bases predichas por Watson y Crick. Donde hay una guanina en el molde, se añade una citosina a la nueva cadena, y así sucesivamente, en orden. Y lo segundo es que las polimerasas requieren un cebador, que un cebador es un segmento de cadena con un grupo 3' hidroxilo libre, al cual pueden añadirse nucleótidos. El extremo 3' del cebador se denomina extremo terminal del cebador. Aquí podemos ver el cebador y la hebra molde. Y bueno, dicho de otra forma, parte de la cadena nueva ya tiene que encontrarse en su lugar. Todas las ADN polimerasas, sin excepción, únicamente son capaces de añadir nucleótidos a una cadena preexistente. Después de añadir un nucleótido a una cadena de ADN en crecimiento, la ADN polimerasa se disocia o bien se traslada a lo largo del molde y añade otro nucleótido. La disociación y la resociación de la polimerasa pueden limitar la velocidad global de polimerización. El proceso es generalmente más rápido si la polimerasa añade más nucleótidos sin disociarse del molde. Y bueno, por último, les mostraré el ADN que es degradado por nucleasas. Y bueno, las enzimas que degradan la replicación del ADN se les denomina nucleasas o DNasas, si son específicas de ADN en lugar de ARN. Todas las células convierten varias nucleasas diferentes que pueden clasificarse en exonucleasas y endonucleasas. Pues primero, las exonucleasas degradan los ácidos nucleicos desde un extremo de la molécula. Muchos actúan solo en dirección 5' a 3' o en dirección 3' a 5', eliminando nucleótidos solo del extremo 5' o del 3' de una cadena de ácido nucleico de doble cadena. Las endonucleasas pueden empezar a degradar en sitios internos específicos de una cadena o moléculas de ácido nucleico, reduciéndolo a fragmentos cada vez más pequeños.